he roto con el pasado. Y 1000 caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato, 6 vidas ya he quemado, y esta última la quiero vivir a tu lado. Hola, muy buenas noches. Me encantaría que el motivo de encontrarnos a estas horas fuera grato, pero saben ustedes que no lo es. Una noticia trágica, la muerte de Antonio Flores, ha hecho que todos los periodistas de este país nos pongamos manos a la obra para ofrecerles una triste información, pero que es información al fin y al cabo y que merece toda la atención. A mí me gustaría, no obstante, que más que un programa meramente informativo, este espacio se convirtiera en un homenaje a un hombre joven, entrañable, cariñoso, divertido y carismático que acaba de morir, Antonio Flores. Yo conocí a Antonio cuando ambos éramos unos niños, hace casi 20 años, y aunque a lo largo de todo ese tiempo nuestros encuentros fueron esporádicos, debo decir que siempre sentí ese calor que desprendía Antonio, el mismo por el que ahora lloran todos los que le conocieron y tantos que le admiraron. A lo largo de todo este día negro, cuando he hablado con muchos de sus amigos y he recibido su absoluto dolor, me he preguntado si Antonio llegaría a saber antes de su muerte todo lo que tantos le queríamos. La verdad es que me gustaría pensar que sí, creer que en medio de la enorme pena por la muerte de su madre, al menos eso le hubiera compensado, aunque al final los barbitúricos, el alcohol y la propia tristeza le hayan jugado una mala pasada. En fin, para Antonio y por Antonio Flores, este programa especial por el que desfilarán algunos de sus amigos, conocidos, de los médicos que han estado a su lado, de las gentes de la música con las que convivió. Un programa que vamos a empezar precisamente donde se encuentra el cuerpo de Antonio Flores y muchos de los que le quieren, en el tanatorio. Allí se encuentra nuestro compañero Antonio Baena. Muy buenas noches, Antonio Baena. Hola, muy buenas noches. Siguen llegando amigos y conocidos hasta este tanatorio municipal de la M30. Imanol Uribe, María Barranco, Isabel Gemio o Rapel han querido dar personalmente ese último adiós a Antonio Flores y expresar su sentimiento de condolencia a sus familiares. Las coronas se acumulan también a la entrada del velatorio. Algunas de las personas que por aquí se encuentran esperando la entrada y salida de los conocidos nos contaban que en este mes de mayo, el mes de las flores, precisamente se ha querido llevar a dos de las más importantes. Vamos a hablar, si os parece, con alguna de estas personas que llevan esperando pues bastante tiempo, además con bastante frío que ya ha empezado a hacer. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí esperando? Unas 2 horas y media. ¿Era admirador de Antonio Flores? Sí, era bastante admirador de él. Bastante, porque me gustaba cómo tocaba la música y la forma de ser que tenía él. ¿Llegó a pensar que después del fallecimiento de su madre podía tener un final como el que ha tenido? Sería, hombre, muy difícil, ¿no?, pensar en lo que ha pasado, pero yo bastante lo sabía que cuando se va la faraona, el hijo no ha podido aguantar y también se ha tenido que ir. De acuerdo, pues esto es todo lo que de momento os podemos contar desde el tanatorio. Cuando tengamos alguna otra novedad ya os pediremos paso. Muchas gracias. Gracias, Antonio Baena. Debemos decir que apenas han pasado 2 semanas desde la muerte de Lola Flores, 14 escasos días, y casi a la misma hora su hijo Antonio, siempre unidísimo a su madre, ha fallecido también. Fue la señora que habitualmente limpia en el domicilio familiar la que encontró el cadáver de Antonio y la que avisó a los servicios de urgencia y a la policía. Estos, después del levantamiento del cuerpo, informaron de que la muerte se había producido por una excesiva ingestión de barbitúricos. Varias horas antes de su llegada había sido justo el momento de esa muerte. Y desde entonces, desde que se conoció la noticia de la muerte de Antonio Flores, se han ido sucediendo todas las informaciones en los distintos medios de comunicación. Y hay que decir que desde luego se siente, la convicción se vive, se vivía, se va a seguir viviendo en todas partes. Todavía no se habían descorrido las cortinas de luto en aquella casa, la Casa de los Flores. Todavía no se habían secado las lágrimas. Todavía seguían sus habitantes viendo a Lola a la vuelta de cada esquina, cuando la gran dama negra, la muerte, volvió a descargar su hachazo. Eran las 9:30 de la mañana y sobre su cama aparecía el cuerpo sin vida de Antonio Flores. A la música, al arte, se le volvió a encoger el corazón apenas 15 días después. El dolor, la angustia, el llanto incontenible se apoderaban de nuevo del Lerele, la residencia familiar del clan Flores. Lolita, la hija mayor, rompió a llorar, si es que había parado alguna vez, con desconsuelo.
Rosario se encerró en su habitación y el padre, Antonio González, tuvo que ser ingresado en un hospital. Guillermo Furiase, marido de Lolita, llegaba desencajado. ¿Cómo me siento? ¿Cómo crees? Me cago en la puta droga. Me cago en Dios. Hacía pocos minutos que una vecina de la familia, que llevaba a sus hijos al colegio, se tropezaba con una ambulancia y la noticia comenzó a correr. Ha parado aquí en la puerta del Lerele, era una ambulancia de Cruz Roja, se han bajado los chicos, han entrado y al abrir las puertas se ha visto a Lolita y a Rosario bastante desesperadas llorando y personal del servicio también en el jardín llorando. Inmediatamente, como hace 15 días, el lugar se llenó de periodistas, de curiosos, de admiradores y de amigos de la familia. Llegaban con el estupor en el rostro, con lágrimas en los ojos, preguntándose, aun sabiendo ya la respuesta, si era posible tanta tragedia. Allí estaba Carmen Sevilla, transida de dolor, casi sin fuerzas para abrirse paso hasta el escenario del drama. Allí estaban otros rostros famosos, estupefactos, casi mudos. Imagínate tú, mi arma, un hijo es una persona, además, Antoñito, tan extraordinario. No te puedo decir nada más. Mal, esto es una tragedia muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande en mi vida, pero no puedo decir nada que no. Es terrible, de verdad, ¿eh? ¿Tú cómo te encuentras? Comprenderlo, es terrible, horroroso. No se sabía a esas horas cuáles eran las razones concretas de la muerte de Antonio, por más que todos tuvieran la certeza de que a Antonio Flores lo había matado la pena, el dolor hondo de un músico que había perdido a su madre. Lo estaba superando muy bien. Pues tenía su familia todavía y tenía su hija, que es lo que más quería. Claro. Que no ha podido resistir la falta de su madre. Los testimonios de dolor se sucedieron a lo largo de toda la mañana. Vicky, la novia actual de Antonio, llegaba destrozada, igual que su exmujer, Ana Villa, la madre de su hija Alba. Los amigos más íntimos del músico trataban de encontrar a la desesperada una explicación. Dice que es de sobredosis, otros dicen que es de pastillas, pero la verdad es que no se sabe nada. Amigos íntimos de él, ¿sabes? Pues me están diciendo eso, de que todavía no se sabe la verdad, o sea que... Pues, hombre, fastidiado. Muy fastidiado. No sé cómo decirte, me quiero ir a casa, de verdad, lo siento. Luego llegó la hora de los trámites legales. El cadáver de Antonio salía en un furgón funerario camino del Instituto Anatómico Forense, donde se le iba a practicar la autopsia. Inmediatamente después salía Lolita, quien no pudo contener los nervios. Ahora podéis poner que es otra exclusiva también, ¿eh? Ponerlo, no lo sé. cojones, decidlo, por favor, que os habéis portado todos de puta madre. Pero retírate, por favor. He vendido otra cosa, iba con mi hermano. Los primeros análisis tras la autopsia detectaron en el cuerpo de Antonio Flores una mezcla de barbitúricos y alcohol, pero ya daba igual. El músico, que había vivido siempre en el filo de la navaja, el creador de tantas bellas canciones, había muerto en realidad el día en que su madre, Lola Flores, se despidió para siempre. Ahora le ha tocado el turno a él de dejar desconsolados a quienes admiraban, amaban su música y su arte. Si hay dos palabras que puedan definir la reacción de la gente de la calle al conocer esta mañana la noticia de la muerte de Antonio Flores, esas son conmoción y sorpresa. Una sorpresa aún mayor que la que produjo hace apenas 2 semanas la noticia de la muerte de su madre, Lola Flores. A primera hora de la mañana, la noticia puso en marcha las redacciones de todos los medios de comunicación. Noticia tremenda. 14 días después de la muerte de Lola Flores ha muerto su hijo Antonio, según la policía, por ingestión masiva de barbitúricos. Confirmada la muerte de Antonio González Flores, empezaron poco a poco a producirse las reacciones, los comentarios y las muestras de cariño. Ha habido algunas llamadas, aunque muchas menos que naturalmente cuando falleció Lola Flores. Aquel día pues los teléfonos, como suele decirse, se caían con muestras de condolencia. En este caso ha habido algunas llamadas menos que mostraban fundamentalmente su estupor ante la muerte, tanto por el hecho de la muerte en sí como por la manera en que se había producido, al menos según los indicios, es decir, por ese dato de la probable sobredosis de droga. La repetición de la tragedia en la familia Flores ha sido lo que más ha impresionado a la gente de la calle. Todos sabían que Antonio tenía una fuerte dependencia afectiva de su madre, pero nadie esperaba este final. Entiendo que se ha cebado con esta familia la mala suerte, ¿no? No lo esperaba para nada. Yo creo que se tenía mucha dependencia psicológica en la familia de la madre. Ha sido muy fuerte, creo que es una historia muy fuerte. Pues una tragedia, o sea, un drama. Porque no se ha repuesto la muerte de Lola Flores cuando ha venido la muerte del hijo, ¿no? Creo que le afecta demasiado, dependía mucho de la madre, afectivamente le afecta demasiado. Sí, sorpresa. Puesto que ahora yo creo que él empezaba a apoyar a su hermana y a componer y bueno. Pues bueno, yo creo que era un artista, era un chico que tenía muchos valores, era una persona muy sensible
y una pena el problema de la droga que ha tenido siempre, pero creo que tenía muchísimos valores. Yo creo que no ha podido superar a su madre y que era un ser muy sensible y muy débil, pero no tengo nada en contra de él, ni muchísimo menos. Pues nos ha dado mucha pena porque además nos gustaba mucho. Desaparecida Lola Flores, su hijo Antonio fue quien peor soportó su ausencia. Mañana, a primera hora, será enterrado aquí en el cementerio de Almudena, pero no en el mismo panteón donde descansa ahora su madre. Un panteón que desde que murió la faraona no ha dejado nunca de ser visitado. Día tras día se convierte en punto de encuentro obligado de sus admiradores, los cuales hoy tenían un nuevo y triste motivo de conversación. Los González Flores eran apenas hace un mes una de las familias más unidas y hoy la desgracia ha hecho que esté rota y desgarrada para siempre. En todo caso, todos estamos comprobando el inmenso cariño que sentían tantos por todos los Flores y también, como no, por el propio Antonio, que acaba de fallecer. Es curioso porque muchos han pensado que su madre les hacía sombra a los hijos, y yo siempre he creído que Antonio, como al resto de los hijos de la familia Flores, lo que les daba a la madre era luz. Antonio Flores de verdad era un ser absolutamente luminoso, pese a que la vida se le complicara. De él vamos a seguir hablando en unos minutos y en muy buena compañía. Las cicatrices y olvidarse del ayer es vivir con la pregunta, con la duda del saber. Es la huella que delata y esa rabia de tener el coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir. Mi coraje de vivir, mi coraje de vivir y no morir. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Son muchos, de verdad, muchos los amigos de la familia Flores que hoy se han sentido pues especialmente mal. Dos tragedias seguidas que hacen que el clan Flores de pronto se encuentre con un destino incierto, que antes parecía el mejor de los destinos y de las suertes, pues hoy precisamente no es ese día. Muchos no han podido hablar de Antonio Flores en el día de hoy. Muchos de sus amigos, de sus compañeros, estaban destrozados, envueltos en lágrimas. Sin embargo, sí contamos con la presencia de algunos otros que se han sobrepuesto al menos un poco. Está con nosotros hoy aquí en el estudio una mujer muy relacionada con la familia Flores. Su madrina artística precisamente era Lola Flores. Ella ha vivido con muchísima intensidad pues todo, lo bueno y lo malo, la salud y la enfermedad, como si de un matrimonio se tratara de la familia Flores. Y hoy se ha atrevido a venir hasta aquí. No sabemos ni siquiera cómo la hemos convencido. Marian Conde, muy buenas noches. Buenas noches, Marta, y gracias por lo que estás haciendo. Gracias a ti por haberte acercado, porque no era fácil venir, ¿no?, y contar algo en un día como hoy. No, pero he pensado que si mi humilde presencia en los estudios de Antena 3 sirve para dar testimonio del sufrimiento que el mundo artístico tiene hoy, pues si he sido yo y Dios me ha elegido para que sea yo, porque me ha elegido Dios, porque claro, yo no podía negarme a Antena 3, que me ha llamado desde la dirección y por 3 conductos, inclusive tu compañero y persona a la que quiero mucho, Jesús Hermida. Ya le fallé cuando murió Lola Flores, que no pude acudir, y hoy después de vosotros me ha llamado y ya venía donde vosotros, porque Antena 3, como todos los canales, pero hizo mucho por Lola, por la familia. Y desde esta mañana Dios me había preparado para estar yo hoy aquí, porque es la primera vez que lloro por el éxito de... La primera vez que no puedes llorar, ¿no, Marian? No. ¿Qué te ha pasado hoy que no has podido llorar siquiera? No lo sé. Porque tú tenías mucha relación, no solo con Lola Flores, sino con toda la familia, ¿no? Hombre, con Antonio menos, porque date cuenta que le llevo 10 años. Con Lolita, con Lola, con Carmen, con Antonio padre. Pero hoy necesito llorar y... Eso es a lo mejor han salido demasiadas lágrimas. Mejor que no lloremos. Porque Antonio, entre otras cosas, era un hombre muy sensible, con mucha capacidad de llorar, pero también muy alegre, con mucha vida, ¿no? Claro que sí.
pero los que somos así muy sensibles, yo por ejemplo pues lloro por el éxito de un compañero, pues lloro, son unas lágrimas diferentes, por un cumpleaños pues me emociono y lloro, por una muerte lloro de otra manera, pero hoy no me han salido las lágrimas. Ten cuidado porque las lágrimas que no aparecen un día suelen aparecer al día siguiente. En todo caso, María, ¿tú sabías cómo era la relación entre Antonio y su madre? ¿Cómo va a ser? Si la madre era para un amigo, para una persona, todo, porque hay palabras y frases que nunca se olvidan, y no solamente la madre, sino el padre que está ahí en silencio y que quiero tanto, Antonio, y él sabe por qué, pues cómo iba a ser con su hijo. Oye, con su hijo, pues ella, más de lo que hizo, no pudo hacer. Entonces, pues... Cuando refieres a que más de lo que hizo no pudo hacer, te estás refiriendo a las drogas, ¿no, Marian? No, yo no entiendo de esas cosas. Yo me refiero al amor que sentía por él, porque lo parió y lo reparió. Y el hijo sabía que su madre lo reparió. Y lo había sacado al éxito que merecía, porque iba a decir era un músico excepcional. Y lo es. Y lo es. Y lo va a seguir siendo. Y lo va a seguir siendo. Y yo sé que ha dejado ahí cosas que ya se cantaban para su gran hermana Lolita, que es tan buena, y el padre, y Rosario y Carmen. Es que es muy triste, porque pensar que el Viernes de Dolores, cuando estaba aquí Lola a mi lado, que es que fue así, que es que se me ha congelado esa imagen, Antonio aquí sentado en el sillón, y tienen una televisión pues tan grande como esa pantalla, y Antonio pues estaba sentadito en el suelo, porque le pedimos todos que nos pusiera los vídeos, y yo le pregunté a Antonio, ¿cuántos vídeos has hecho de este último disco? Y me miró y me dijo 3, porque yo tenía dudas si eran 2 o 3. Esa imagen se me ha congelado, y le decía, y Lola, que 7 vidas, iba diciendo la letra, porque los padres, los hijos, seguimos las canciones de la familia por detrás. Mira, Marian. Y yo le dije, Lola, si yo ya sé las letras, porque sé todas las letras de tu hijo, y el padre decía... Y yo, ponerlo más fuerte, allí hay amigos que lo saben, y esto es tan ahí que esa imagen me ha congelado. ¿Sabes una cosa, Marian? Sí. Hoy no tienes lágrimas, no puedes llorar, pero estás haciendo acopio de todos los recuerdos, así que te agradecemos muchísimo que los hayas compartido con todos nosotros. Muchísimas Muchas gracias. Y si la familia Flores me necesitan para algo, como artista o como persona, pues aquí estoy. Ya se te nota. Gracias, Marian Conde. Bien, pues debo decir que desde luego Marian no se ha querido referir a un punto negro en la vida de Antonio Flores, porque Antonio Flores tuvo suerte en muchas cosas en la vida, en su familia, en sus amigos, en muchas cosas, pero tal vez por su sensibilidad, o quizás, quién sabe, porque había demasiado carácter a su alrededor, pues hubo un momento en su vida en el que cayó en las garras de la droga. Puede ser que simplemente fuera el producto de un momento de cambio que él vivió en contacto pues, con el rock and roll, siempre cercano también a las drogas. Pero lo cierto es que la heroína le estropeó buena parte de su vida. Su relación con ella empezó y nunca acabó del todo, aunque cuando se casó con Ana Villa y nació su hija Alba, estuvo a punto de conseguirlo. Lola, su madre, siempre estuvo a su lado, como decía Marian Conde, y le reparió, tratando de ayudarle a superar las depresiones y su relación con la droga, pero parece que la heroína podía más que él. Antonio Flores había estado ingresado en varias ocasiones en la Clínica Quirón de Barcelona para seguir un tratamiento de desintoxicación. El hijo de la faraona tenía problemas con las drogas desde hacía años y nunca llegó a superarlos. Hace tan solo 3 meses estuvo hospitalizado en este centro. Su grave problema siempre fue la heroína. Antonio Flores empezó con las drogas hace más de 10 años, cuando apenas había cumplido los 20. Intentó desengancharse muchas veces y en 1986 estuvo a punto de conseguirlo. Fue cuando se casó con Ana Villa, pero 3 años más tarde volvió a recaer.
el único hijo de Lola Flores, no fue capaz de aferrarse a la vida. Últimamente había empeorado. La muerte de su madre le había afectado profundamente. Para él era una figura insustituible, y es que en sus peores momentos su madre siempre estuvo a su lado. Cada vez que estaba hospitalizado, Lola Flores lo visitaba cada día, actuara donde actuara. Esta mujer que estaba muerta, porque el padre estaba aquí siempre con Antonio, pero la madre no faltaba, entre gala y gala venía, diría todos los días. Estuviera donde estuviera. En cualquier lugar de España. En cualquier lugar de España, cogía el avión, hacía las combinaciones, la veías muerta, realmente muerta, pero aquí venía a ver a su hijo. Antonio Flores sufría fuertes depresiones. Para Lola era el más espiritual de la familia, incluso el más sensible. En los momentos más difíciles se refugiaba en la heroína. Ni la fama de su madre, ni sus éxitos profesionales, ni el desmesurado amor de su familia le ganaron el pulso a la droga. Lola había confesado muchas veces que hubiera dado la vida por la curación de su hijo. Lola Flores, le hubieran puesto en una balanza, ¿quieres morir tú o que tu hijo se ponga bien? Hubiera dicho, muero yo doy la vida por mi hijo. Esa era la clase de madre, madraza, no solamente en fin, Antonio probablemente porque era el que más necesitaba por esta circunstancia, pero es que es lo mismo por Rosarillo, que su Lolita es la Lolita de su alma, ¿no? Lo que pasa es que Lolita, pues afortunadamente, está muy bien casada, Guillermo es una persona encantadora, y claro, el que más necesita, el que más apoyo necesita, pues es el que la madre se desvive, pero ha sido, el alma de toda la familia. Hace tan solo unos meses Antonio intentó de nuevo abandonar las drogas. Estuvo en esta habitación, la 655 de la Clínica Quirón. Sin embargo, el hijo de la faraona dejó de luchar y no quiso seguir con el tratamiento. Después, la muerte de su madre acabó hundiéndolo en la desesperación. El hecho de la muerte de su madre, que haya repercutido en él en un grado y crearle una tremenda depresión, y que en esa depresión, ¿qué finalidad tiene la vida? Ocurre. Y si hay otros problemas, pues que dicen nunca levantar en la cabeza, porque esto, pues, problemas que son insolubles, problemas que hoy no tenemos la posibilidad ni de tratar. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el final? ¿Qué más da antes que después? Y le ocurre una depresión intercurrente, como puede haber sido por la muerte de su madre, y entonces es el momento de acabar. La droga, que había sido su mala compañera durante mucho tiempo, le ha arrebatado la vida a los 33 años, tan solo 13 días después de la muerte de su madre. A mí de verdad que me aterroriza pensar que algo tan débil, tan triste, tan sucio como la droga pueda, con alguien tan grande, tan sensible, tan creativo como un Antonio Flores, que por cierto es irrepetible. Desde luego parece que la droga, con ser todo eso que es de pequeño, puede con los más grandes, y desde luego de eso saben mucho nuestros invitados ahora aquí en el estudio. Está con nosotros el padre Jaime Garralde, que es el capellán de la cárcel de Carabanchel, un sacerdote pionero en la atención y rehabilitación de drogodependientes, no solo presos, sino también de jóvenes procedentes de las barriadas más castigadas de Europa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. También se encuentra con nosotros Milagros Goyanes, que es clínica psicoterapeuta y trabaja desde 1990 en Fermat, un servicio de orientación familiar para la drogadicción. Muy buenas noches, Milagros. Buenas noches, Marta. Y también está con nosotros, que le acaban de ver ustedes en el vídeo, el doctor José Pozuelo, que es psiquiatra en la Clínica Quirón de Barcelona, que es uno de los centros más prestigiosos que existen y que ha tenido, desde luego, una gran relación con toda la familia Flores. ¿Qué tal, doctor José Pozuelo? Encantado, Marta. Bien, padre, desde luego a mí me gustaría saber si todos podemos caer en el mundo de la droga o existe un perfil especial, que usted ha tratado a mucha gente relacionada con el mundo de la droga. ¿Existe un perfil especial, alguien que por su propia debilidad o por sus problemas sea más proclive a caer en las garras de la droga? Hombre, sí, ciertamente, todos podemos caer,
pero hay gente más débil, evidentemente que sí, y sobre todo el ambiente hace muchísimo. Hay gente que les ves que nacen predestinados, que empiezan desde pequeño a tontear con aspirar. La gente proletaria, pues aspirar en el plástico, los otros ya empiezan con su coca, su hachís. Es un mal que nos puede coger a todos. De hecho, coge algunas clases más o menos de clase media, clase arriba, pero esos no tienen problema especial con la justicia, porque los padres se lo pagan. Ya. Y los pobres, como los padres no se lo pagan, lo roban y van a la cárcel, que es la cárcel de los pobres. Ahí van. Que siempre es la cárcel de los pobres, desde luego. Milagros, ¿y cómo se tiene que comportar la familia cuando de pronto se encuentra con esa situación? Porque da lo mismo que sea la familia Flores que cualquier otra. Si de pronto pasa algo así, hay una tragedia de esas características, ¿qué hay que hacer? Yo sobre todo animaría a las familias que pasen por circunstancias similares a que pidan información. O sea, realmente te cae un tema de drogas en casa y no tienes por qué estar informado, ni tienes por qué saber, porque nadie ha hecho un máster en drogodependencias. Entonces yo pienso que sobre todo deben pedir información, porque es importantísimo el impulso que da la familia, sobre todo en los primeros pasos. Yo en muchas ocasiones les pongo como ejemplo que se imaginen el juego del billar, y que el primer impulso, la primera bola que se tiene que mover es la bola de la familia, y que por el impulso que la bola primera da, que es la familia, el toxicómano se mueve. Yo creo que es fundamental que la familia camine paralelamente a lo que el toxicómano va haciendo, que se informe, que sepa qué tipo de estrategias pueden poner en práctica, porque eso verdaderamente de alguna forma mejora el pronóstico, sin duda. O sea, hay muchos factores que hay que tocar, no solamente la familia, por supuesto, pero yo creo que sin duda el pronóstico mejora. Las familias a veces, con toda su buena fe y con todo su mejor hacer, pues refuerzan conductas que no son adecuadas, refuerzan el mantenimiento del consumo de sus hijos, y entonces yo creo que fundamentalmente hay que informarse. Lo que pasa es que muchas veces las familias son las últimas en enterarse. Yo no sé si este fue el caso, doctor Pozuelo, de Lola Flores, porque como ella era tan amiga de su hijo, estaba tan relacionada con él, ¿se enteró tarde que estaba consumiendo droga? No, el hecho no fue que se enteró tarde, era un problema que tenían, era un problema viviente, era un problema que conocían, y que afortunadamente esta mañana yo venía de Estados Unidos, de un congreso en Miami, y he dicho, no, fue el año 84 cuando él se trató, o sea que no fue que se descuidó el problema, ni mucho menos. El hecho es cómo se encuentra una solución, cómo se encuentra un tratamiento a este problema que es tan difícil, y tan difícil muchas veces cómo tratas a esta persona. Y entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar nuevos métodos de tratamiento, como si dijéramos, y además, sobre todo, lo que hay es un problema después. Después, cuando dejan la droga, cuando dejan la droga, muy pocas veces se encuentra uno simplemente con una persona que casualmente ha caído a la droga. Hay siempre un algo debajo que con la droga no se ve. Y si este algo debajo no se trata, seguro que es una recaída. ¿Se refiere usted, por ejemplo, en el caso de Antonio Flores, a una depresión? Porque decían que Antonio Flores era muy depresivo. Sí, ciertamente. Muchas veces es la depresión, muchas veces es una simple ansiedad que se encuentra pues en la época nuestra, pues no sé, unos traguitos y el alcohol. Y ahora pues empieza con los porros, relajan, y después el hecho es el día que caen en la droga. Y hay un hecho que quiero decir siempre, es la persona que quizás tiene más experiencia en el tratamiento, el doctor David Smith del High Asbury, de aquella época de los hippies, que puso una clínica libre, sin pago para todas aquellas personas que vivían en San Francisco. Tiene un libro que es una joya. Dice, es tan bueno que ni lo pruebe una vez. Estaba pensando, porque yo he leído por ahí alguna parte, yo no sé, Milagros, si esto es cierto o no lo es, que los segundos de las familias son más proclives a que les pase cualquier cosa. No sé si a las depresiones, doctor, pero desde luego sí a que les pase cualquier cosa, no sé por qué. No, puede ser según se cuente. O sea, que si lo que se cuenta se pone el interés en el segundo, siempre encuentras algo en el segundo. Ya. Pero es porque lo vas buscando en el segundo y te pasa desapercibido el primero y el tercero. El hecho es que siempre lo que tiene la droga es una predisposición genética a una condición que te predispone. Una cosa diría que es lo más corriente, es la timidez, la introversión. Que era el caso de Antonio Flores. Por el cual esta persona que no se divierte, que está en un ambiente en el cual parece que no acierta ni hablar,
con unos porritos, el rey de reyes. ¿Y ese era el caso de Antonio Flores, doctor? Yo diría que no me acuerdo ahora realmente cómo empezó. Antonio Flores es una persona que, si lo conoces como yo lo he conocido, libre de droga, porque afortunadamente al 84, al 87 se le hizo un tratamiento muy especial que duró. Es una persona completamente distinta al Antonio Flores de cuando tiene la droga, porque la droga es que cambia completamente. A la persona más pacífica lo cambia a un agresivo, tremendamente irritable. Y el hecho, pues ni qué duda cabe también que ha sido la muerte de su madre, porque su madre siempre lo comprendió, siempre lo ayudó, siempre lo soportó, jamás le dijo es que no tienes voluntad. ¿Me permites que redonde un poquitín? Sí, por supuesto. Van a redondear tanto Milagros Goyanes como el padre Jaime Garralde muy brevemente para que vayamos a una última actuación de Antonio Flores. Muy cortito. Sí. A lo largo de los años de la experiencia, en la que en muchísimos casos nos basamos lógicamente porque es importante el analizar los datos reales, yo te podría decir que me he encontrado absolutamente con todo tipo de casos donde la problemática la ha presentado el hijo mayor, donde a veces la ha presentado el hijo del sándwich, como nosotros decimos familiarmente, o el pequeño. O sea, yo creo que no hay patrones. No hay patrones. Que le había tocado a Antonio Flores por su carácter o porque fuera padre, sí. Yo quiero decir solamente una cosa, que es que el ansia que tienen en general de salir de la droga. Vengo ahora recientito del patio de la cárcel. Hay dos que van a salir. Sí. Uno de ellos dice que cuando salga se va a quitar. Sí. Y el compañero le decía, ese no está mentalizado, volverá. Que no salgo, que volverá. Hasta que ya, ahora mismito, con una serie de tacos irrepetibles, dice, ¿y por qué no habré cogido yo el SIDA para que no sufra más mi madre? Un hombre que quiere SIDA para que no sufra su madre es que quiere salir de la droga. Pero la sociedad no le ayuda. La sociedad no le mira a los ojos. La sociedad no le quiere. Así es difícil rehabilitarse. Pero ellos sí quieren salir. Este no era el caso de Antonio Flores, en todo caso, que yo creo que era un privilegiado y que cualquiera lo podría haber ayudado a salir de la droga. Muchísimas gracias, padre Jaime Garralde, Milagros Goyanes y el doctor José Pozuelo por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y desde luego hay que decir que, aunque algunos puedan pensar lo contrario, y aunque lo pueda parecer por lo que estamos diciendo, Antonio Flores era capaz de superarse a sí mismo, porque después de la muerte de su madre, que supuso, como él mismo dijo, un durísimo golpe, aunque se encontraba fatal, Antonio se fue a Pamplona a ofrecer la que sería su última actuación. Su madre, decía él, lo habría querido así y él lo sabía. Y actuó, aunque derrotado absolutamente, como se pudo comprobar, no solo mientras cantaba, sino también después en las declaraciones que hizo, que como su actuación serían las últimas. Pamplona fue la ciudad en la que Antonio Flores actuó por última vez. Después de la muerte de su madre, Antonio había suspendido varios conciertos promocionales de su último disco, Cosas Mías. Cosas mías, que les llamo yo, ¿no? Que es hablar un poquito de esos 5 años que me han pasado, ¿no? Pues mi matrimonio, mi hija, mi habitación, mis comeduras de coco. Antonio parecía sentirse ya con fuerzas de enfrentarse al público e incluso a los medios de comunicación. Sin embargo, pidió expresamente que la rueda de prensa no girara en torno a la pérdida de su madre, sino solo sobre su faceta de cantante y compositor. Yo compongo siempre para mí. O sea, yo no puedo pensar en componer canciones para X. Yo compongo para mí y luego si veo que esa canción le puede venir bien a un tipo de gente, digamos, mi hermana es muy lista, mi hermana ha mamado conmigo, la conozco desde que era chica y dice, esta canción para mí. Se las quita. Me las quita entre comillas y a mí me encanta. Se presentó con una mano escayolada, fruto, dicen, de un puñetazo desesperado a la pared tras la muerte de su madre. Los organizadores del concierto pamplonés destacaron la atractiva personalidad de Antonio Flores, aunque también su aire vulnerable y sensible, su temperamento en definitiva de artista. Soy músico, entre comillas también, porque no me puedo considerar, soy artista, soy creador, soy creativo. Lo mismo pinto, lo mismo hago cómics, lo mismo hago música, que hago escultura. Yo soy artista, no me puedo especializar en alguna cosa porque tampoco he estudiado solfeo, toco la guitarra de oído, el piano de oído, el bajo de oído. O sea, no he estudiado pintura, pero pinto. O sea... Antonio brindó su última actuación a Lola, a su madre, 11 días después de su muerte. La vida sigue y ella quiere verme en escena triunfando, dijo.
Cansado, profundamente apenado, Antonio Flores no ha tenido fuerza para aguantar más la vida ni los escenarios. 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir. ¿Cuántas cosas nos quedan por contar, por decir de Antonio Flores? Tenemos pendientes varias conversaciones y mucha información sobre él, que llegará dentro de unos minutos. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te doró la piel para que morena fuera. Y a una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué 2 estrellas bajaron. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Antonio Flores, ojalá pudiéramos tenerle con nosotros riendo en este momento, pero ahora nos ha dejado un poco abandonados. Su cuerpo en este momento está en el tanatorio, allí se encuentra nuestro compañero Antonio Baena y supongo que con más personas que se han acercado hasta el propio tanatorio. Antonio Baena, buenas noches de nuevo. Hola, muy buenas noches. Entre los amigos y familiares que se han acercado hasta aquí, hasta el tanatorio, está Nacho Cano, que era amigo de Antonio Flores. Supongo que una dura noticia, un duro golpe, ¿no?, para ti. Sí, hombre, yo pienso que para todo el mundo, sobre todo pues en este momento, ¿no?, que ha pasado lo de su madre hace tan poco, y que para los que tienen que sufrir el sufrimiento más directo, que es su familia, porque son los que están ahí, pues es como estarte intentando reponer de algo y que te vuelvan a dar en el mismo sitio, ¿no? Pero, en fin, esta es la vida, ¿no? Decían que los amigos más allegados a él, pues que era una persona pues muy débil y que necesitaba mucho el apoyo de su madre. Quizás esa falta de su madre le ha llevado a este final que nadie deseábamos. Bueno, a mí no me gustaría pronosticar por qué ha ocurrido esto, ha dejado de ocurrir, ¿no? Yo pienso que Dios sabe bien, tiene sus planes y puede que sus planes es que estén juntos todo el rato, ¿no? Yo creo que él ha llevado una vida difícil y que la madre le apoyaba todo el rato, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues estarán juntos, allí donde estén estarán juntos. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Y esto es todo desde el tanatorio de momento. Gracias, Antonio Baena. Y desde allí, desde el tanatorio, nos vamos a acercar también hasta La Moraleja, hasta el domicilio familiar donde se encuentra nuestra compañera Pepa Castillo. Pepa, buenas noches. Hola, buenas noches. Absoluta tranquilidad y silencio aquí en casa de la familia Flores. Decir simplemente que no hay nadie, que todo el mundo está en el tanatorio, que no hay ningún miembro del personal, nadie de la familia. Una escueta nota simplemente en la puerta en la que se dice que todos están en el tanatorio. Sí podemos contar desde aquí que Lola Flores, en la última etapa de su vida, se ponía pequeñas metas, y una de las últimas metas era ver construida una pequeña casita de madera en el jardín de su casa, de esta casa. Esa casita de madera era para su hijo Antonio y ya la vio construida, era ya donde vivía Antonio. En estos momentos el Lerele está en silencio, la casita de madera está en silencio, porque es mucho lo que se ha perdido en estos últimos 15 días. Y por el momento es todo desde aquí, desde La Moraleja.
Gracias, Pepa Castillo. Y nos apuntaba precisamente Marian Conde que esa pequeña casita se llamaba La Cabaña. Por cierto, ¿qué otra cabañita tenía Antonio Flores en Gredos? Bien, por este programa especial aún desfilarán más personas que estuvieron cerca de Antonio Flores. Dentro de unos minutos estarán con nosotros Tito Fernández y Juan Carlos de la Iglesia, pero antes de charlar con ellos, yo quisiera ofrecerles más información sobre Antonio, información sobre su hermosa relación con su madre, sobre quién era este hombre de 34 años que había pasado por situaciones difíciles en su vida, sí, pero que además había demostrado con creces sus capacidades, su talento creativo, su raza, en definitiva, su categoría humana. En parte heredada de su madre a la que adoraba y en parte, desde luego, absolutamente suya. Era un gitano, era un rockero, era un maldito, un genio con raza. Era, sobre todo, un músico. Antonio Flores ha muerto a los 34 años después de haber vivido la vida con la intensidad de los genios atormentados, con la osadía de los rebeldes sin causa, que se asoman al precipicio con la temeridad y la audacia de los que no tienen que perder más que eso, la vida. He vivido muy rápido y realmente intentando conocer todas las clases sociales en un momento dado, ¿no? Investigando, o sea, yo podía permitirme el lujo de irme desde Caño Roto hasta La Moraleja, ¿me entiendes? Pasando por todo tipo de sociedades, ¿no? Siendo yo, solamente yo, investigando. Y entonces, realmente, cuando ha habido partes de la vida que esa investigación, pues realmente me ha jugado mal la pasada, ¿no? Antonio era el segundo hijo de la cantante Lola Flores y el guitarrista Antonio González. Es decir, era hijo de la faraona y el pescadilla, que es como decir que era hijo de la música. A los 5 años tocaba la guitarra, a los 10 la batería, a los 18 grababa su primer disco. Antonio tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que expresar. No se limitaba a la música y en 1982 debutó en el cine junto con su hermana Rosario en la película Colegas. Después intervino en la película Sangre y Arena de Javier Elorrieta, cuya protagonista era Sharon Stone. Actuó en otras películas, grabó algunos discos y soportó algunos fracasos hasta que se convirtió en una bala perdida, en un hombre sin rumbo, que vagaba por un túnel oscuro con nombre de Dama Blanca. La heroína, la droga, lo mantuvo apartado de todo, apartado casi de la vida durante muchos años. Te metes en un círculo. Esto es un submundo, es un círculo que está fuera de la sociedad. La sociedad gira aquí y tú giras aquí. Es un submundo, es el mundo de la alcantarilla, es el mundo del subsuelo. Entonces, realmente, cuando ya te has metido, cuando ya te has enganchado, cuando ya estás dentro de ello, es tan difícil salir a nivel personal, que también se junta con lo difícil que es salir a nivel de ese círculo. O sea, tienes que partir con tus amigos de esa sociedad ya has partido, con tu trabajo ya has partido, con tu forma de vivir ya has partido. Entonces, solo te queda en un momento dado ese subsuelo. Y partir con ese subsuelo significa que si sales te vas a quedar en mitad de los dos círculos. Y eso es difícil también afrontarlo. Y entonces volvió a sacar el genio y la garra. Ayudado por el cariño de su madre, decidió salir del túnel. Y lo hizo como solo sabía, con la música y el dolor. Cosas Mías se tituló su último y reciente trabajo. El sol le quemaba como metralla, pero quería vivir. Arriba los corazones compuso especialmente por Alba, su hija de 9 años. Me he dado cuenta de que realmente vivo ahora mismo gracias a mi hija, o sea, mi vida es mi hija ahora. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, o sea, ya mi vida no importa porque ya tengo una hija que no le puedo faltar y tengo que durar mucho tiempo, porque sufriría mucho ella, que me quieren, y los seres que me quieren. Y yo no creo que tenga el derecho a hacer que esa gente que realmente me quiere y que está a mi lado, que cree en Antonio Flores, los defraude, ¿no? Parecía que los malos tiempos habían pasado, parecía que Antonio Flores iba a ser de nuevo el orgullo de Lola, y así aparece en un reportaje de la revista Man, donde habla de sus ilusiones, de sus proyectos, de la música que tenía dentro dispuesta a saltar en forma de temas para Ana Belén, para Ketama, para su hermana Rosario. Tranquila mi vida, cantaba entonces, he roto con el pasado, 7 vidas tiene el gato y 6 yo ya he quemado. Pero no pudo ser. Hace 15 días Antonio perdió una de las pocas cosas que tenían sentido para él. La muerte de su madre lo volvió del revés y anoche, allí, en el mismo sitio donde murió Lola, el músico Antonio Flores quemó su última vida. Es vivir con la pregunta, con
Antonio Flores, nuestro protagonista de esta noche, del que ojalá no tuviéramos que hablar hoy, o al menos en estas condiciones. Seguiremos haciéndolo en unos minutos y con mejor compañía, si cabe. En este caso estarán con nosotros Juan Carlos de la Iglesia, el director de la revista Man, autor de la última entrevista a Antonio Flores, y el director de cine Tito Fernández, director también de la serie Los ladrones van a la oficina. Gran amigo de la familia y que conoce desde luego muy bien a Antonio Flores, o lo conocía. Seguimos enseguida. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Como les decía, están con nosotros ahora el director de cine Tito Fernández. ¿Qué tal, Tito? Buenas noches. Y el director de la revista Man, Juan Carlos de la Iglesia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola. Buenas noches. Oye, Tito, tú que conoces tanto el mundo de los gitanos, en el caso de Antonio Flores era un gitano rockero. ¿No son precisamente los que tendrían que tener más aguante ante la vida? Porque parece que no lo ha tenido. Bueno, el aguante ante la vida es una cosa muy relativa, ¿no? Hay veces, en esa familia en este momento se está viviendo una tragedia griega. Ahí tiene la escena que acabamos de ver con la pobre Lolita deshecha, totalmente destruida. Lo que les está ocurriendo es una cosa tan tremenda, es una cosa tan fuerte que bueno, teníamos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Antonio, pues Antonio ya no está con nosotros. Yo tenía un proyecto inmediato de trabajo con él, un proyecto de hacer 4 capítulos en Los ladrones. Sí, Los ladrones van a la oficina. Él hacía un personaje entrañable, el Piga, un gitano, que lo hacía tan bien y que por ese mundo que él tan profundamente sentía. Y realmente hoy nos ha cogido eso, la noticia de la muerte de Antonio nos ha cogido tan de sorpresa. Ha sido un día tan extraordinario en el rodaje, tan nervioso, tan excitado, estábamos todos tan fuera de sí que bueno, casi no nos lo creemos, ¿no? Lo de Lola y lo de Antonio tan seguido ha sido terrible. Fíjate, lo de Lola y lo de Antonio. Juan Carlos, estaba yo pensando que cuando leíamos tu entrevista en Man, pues resulta que nos encontrábamos con un Antonio que, aparte de estar guapísimo en las fotos, es que estaba pero pletórico, sí, fantástico. Y hablaba de su madre, sí, pero como una relación de compañera y amiga. ¿Tú crees que realmente ha sido la falta de su madre la que le ha llevado a encontrarse mal? No diría yo que a suicidarse, pero por lo menos a casi morirse de pena. Yo creo que un poco me gusta mucho lo que ha dicho Nacho Cano. Es muy malo aventurar cosas que nunca vamos a saber, pero desde luego puedo comprender desde fuera la escena con bastante claridad. Es decir, son sentimientos muy hondos los que se movían en esa familia, y evidentemente Lola era mucha Lola, era la madre no solamente de los Flores, sino un poco la madre de todos. Antonio era un poco el hermano de todos. Esa familia tenía un poco el carácter de ser la familia española, digamos, extrapolable, ¿no? Una cosa como majestática. Y puedo comprender unas relaciones y unas reacciones así. Es decir, da igual, es anecdótico que haya habido barbitúricos, heroína, sueño o falta de ganas de vivir. Lo que evidentemente no creo que fuera... Yo creo que para él ha sido pues como un bajón de repente tan brutal, que igual que era una persona cuando estaba arriba, muy arriba, podía ser una persona que en un momento determinado no tuviera muchas ganas de continuar. Es perfectamente comprensible. No tenía ganas de continuar, pero sin embargo hace unos meses tenía todas las ganas del mundo, porque a mí lo que me extraña es, no tenía ganas de continuar, si quería hacer cualquier cosa por su hija. Sí, bueno, y él, yo estoy seguro que eso era, que así lo sentía y así lo vivía, pero claro, Antonio pertenece a una generación muy golpeada, una generación que ha tenido la malísima suerte, y digo no Antonio, sino toda su generación, de haber empezado a vivir en un mundo lleno de desconocimiento, en un mundo que no sabía nada de la droga, en un mundo que no sabía nada casi de la vida, se puede decir. Llegaba todo casi a borbotones. Y entonces de esta generación hay miles y miles y miles de muchachos muertos. No hay que culparlos a ellos, hay que culpar, pues eso, mucho a nosotros, ¿no?
en nombre de muchas cosas que estábamos totalmente equivocados, ahora vemos que estamos totalmente equivocados. Ahora se está jugando también a esa estupidez de decir que las drogas de diseño no hacen daño, pero ¿cómo que no hacen daño? Están destruyendo a la juventud ahora mismo. Eso que se llama la droga de diseño, si es que de la misma droga de una partida a otra son totalmente diferentes los componentes, si es una barbaridad lo que está ocurriendo con eso, si eso afecta directamente al cerebro y se está diciendo que no, como decían antes que la cocaína no hacía daño, ¿cómo va a hacer daño la cocaína? La cocaína ha destruido a millones de personas, está destruyendo a millones de personas, ¿sí? ¿Por qué dicen esas cosas? Y Antonio no es culpable de nada. Antonio no es más que una víctima más, un representante más de una generación que ha sido destruida por mucha gente. Y por otra parte, él era un hombre muy enganchado a su familia, muy dentro de su familia. Una historia de amor, ¿no? Una historia de amor, en realidad. Es una historia de amor, realmente es una gran historia de amor, ¿no? Una historia de amor que ojalá hubiera tenido mejor final que este. Muchísimas gracias, Juan Carlos de la Iglesia. Muchísimas gracias, Tito Fernández, por ese amor que habéis demostrado también hacia Antonio Flores en este homenaje especial. Gracias. De todas maneras, estamos hablando de Antonio Flores y de la tristeza de su vida, pero no todo fueron desgracias para él. Desde luego que no. Antonio nació con el talento artístico de su familia, incluso con más, aunque bien diferente. Su sensibilidad al componer, su sentimiento al cantar, la energía con la que transmitía hicieron que su carrera se fuera consolidando paso a paso, aunque es cierto que precisamente en su mejor momento profesional ha sido cuando le ha llegado la muerte. Pero recordemos también, cómo no, la parte exitosa de su vida. Antonio Flores respiraba música por los cuatro costados, derrochaba creaciones, estaba lleno de notas, de magia, de sensaciones que transformaba en canciones con genio y garra, con todo el arte y la raza de un apellido ilustre. Su carrera musical comenzó, pero quizás lo más valioso de su arte, muy variado, era la composición. Como compositor fue autor de sus propias canciones, pero también de éxitos que interpretaban otros. Ana Belén y Víctor Manuel fueron algunos de los artistas que interpretaron canciones de Antonio Flores. Como no podía ser menos, Antonio puso también su genio al servicio de sus hermanas. Adaptándole al estilo de Lolita, compuso para ella, entre otras, el tema Me despierto. Y sin saber por qué motivo ya no estás a mi lado. Y sin saber por qué motivo desapareces de mi habitación. Aunque fue quizás Rosario su intérprete favorito. Para ella compuso la mayor parte de los temas del disco De Ley, que fue un gran éxito. Antonio era un compositor y un cantante versátil, capaz de cantar temas intimistas con todo el sentimiento de un cantautor, capaz de pedir perdón. Con el mismo genio, con la misma brillantez, Antonio componía y cantaba bossa nova o reggae, rumba o rock. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Así, nota a nota, canción a canción, música a música, Antonio Flores dejó un reguero de sentimientos, de ritmos. Compuso la historia de una vida, la vida de un músico. Maldita sea morirá, una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre. Pues tenemos que decir que la vida de Antonio Flores siempre estuvo marcada por la música, por el mundo de la música, y tenemos con nosotros dos personas que, bueno, del mundo de la música se lo saben pues prácticamente todo. Uno de ellos es un veterano de las ondas y desde hace 20 años productor musical, presenta de domingo a jueves el programa Plásticos y Decibelios de 12 a 1 de la madrugada. Ya. Que va a empezar ya, Julián Ruiz, casi sin ti, y perdónanos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y también está José Ramón Pardo, que lleva más de 25 años dedicado en cuerpo y alma al mundo de la música, tiene una de las mejores discotecas de Europa y bueno, ¿qué podemos decir de ti, José Ramón? No digas nada, ya lo has dicho todo. No digo nada, ya lo he dicho todo. Y una cosa que me encantaría saber, ¿por qué el éxito le llegó a Antonio más tarde de lo que en principio
parece que le tenía que haber llegado. Porque por mimetismo, los españoles tenemos, al fin y al cabo somos una provincia del imperio y él quería ser Bob Dylan de alguna manera al principio. Entonces era errático un poco al principio hasta que descubrió realmente cuáles eran sus raíces y cuál era su dominio de la música. Y lo que más me da rabia es que cuando lo ha conseguido, pues... Justo en el mejor momento, fíjate lo que pasa. Lo curioso es que su coqueteo con el mundo de la droga, José Ramón, yo no sé si venía de antes de relacionarse con el mundo de la música, pero en el mundo de la música parece que hay mucha droga, por lo menos lo vemos en las películas. Bueno, yo creo que en otros mundos hay tanta droga o más, lo que pasa es que el mundo de la música está siempre en candelero. Pero yo creo que ese problema de la droga es un problema inmenso, tremendo, de gente rica y gente pobre, de artistas y oficinistas. Es un problema común, suena mucho más. Hoy mismo he oído que creo que en España han muerto 6.000 personas por sobredosis de droga en este año y de las otras 5.999 no se ha dicho nada. Claro. Por lo tanto, yo creo que es un problema de notoriedad simplemente. Oye, ¿es verdad, Julián, que Antonio Flores al principio empezó dando palmas en discos para otros? Sí. ¿Sí? Bueno, es una anécdota más de la humanidad y de los artistas, porque él por encima de todo, y es... Hablar a toro pasado pues es estúpido, ¿no? Pompa y circunstancias siempre es estúpido, pero a él le daba igual la fama, el dinero y todo lo demás. Él lo que le gustaba es gustar a la gente. Y que le quisieran, lo que quería era que le quisieran, ¿verdad? Y porque le quisieran hacía todo, y eso es lo más importante, eso es ser un artista. ¿Y por eso puso las palmas al principio? En lo que haga falta, siempre hacía lo que podía hacer. Decía Antonio Flores, yo recuerdo cuando decía, no, si a mí me pueden pedir este o aquella o quien sea, me puede pedir que le haga una canción, dice, pero si no me sale... Exacto, claro. Exacto. ¿Verdad? Él dice que las hacía para él y luego se las daba a quien se las iba pidiendo siempre que pensaba, que él pensara que encajaba en su voz, si no tampoco las daba. Oye, y Rosario, yo no sé, porque yo creo que decían estaba muy unida con su madre, pero con Rosario, mira que se llevaban de vez en cuando a matar, pero es que eran uña y carne. Niña pequeña, si hay familias, hay muchas familias españolas que conocerán el chico siempre quiere a la chica más, ¿no? A la pequeña, ¿no? Y a la pequeña. Y artísticamente es curioso, efectivamente había una gran simbiosis y ahora queda por ver qué va a hacer Rosario sin las canciones de Antonio. También, ¿no? Pues hará cosas, ¿verdad que sí? Pero de a ver en qué estilo y de qué forma, tiene que cambiar, tiene que evolucionar, porque esto era muy personal, muy de los dos. Porque el éxito de Rosario, el propio éxito de Antonio le llegó a través de Rosario. Y... No, eso le llega después de muchos cambios, lo que te he dicho, de querer ser mismo y también de tener una multinacional detrás. Es que el éxito depende de muchas cosas. También tuvo multinacional al principio, Julián. Sí, pero no estaba... O sea, que de eso, él quería... Bueno, yo creo, por ejemplo, uno de los grandes méritos que nadie ha dicho es que él fue, hemos oído un trozo, el que puso en rock, pongamos que hablo de Madrid, y yo creo que con eso él enseñó a Sabina un nuevo camino. Con eso y con tantas cosas. La verdad es que tenemos que hablar otro día más despacio. A ver si es posible con mucho más tiempo, que siempre nos falta. Muchísimas gracias, Julián Ruiz. Muchísimas gracias, José Ramón Pardo, por haber estado con nosotros. Gracias. Y hasta aquí nuestro programa especial dedicado a Antonio González Flores. No habrá sido suficiente homenaje, pero desde luego sí ha estado repleto de todo el cariño hasta donde hemos podido hacia este amigo que se nos ha ido y a quien desde luego no vamos a poder olvidar. Así que adiós a Antonio Flores, porque tiene que haber algún lugar, desde luego, en el que nos volvamos a ver. Muy buenas noches y hasta siempre. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y 1000 caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato, 6 vidas